Señoras y señores, damas y caballeros, es un gusto estar con ustedes aquí en estopensamos.com, canal en YouTube, para dialogar con el profesor Juan Cervantes Gómez. Con él vamos a conversar respecto a los planes, proyectos, aspiraciones de Unidad Popular, del Frente Popular y de otras organizaciones políticas para lo que es el año 2026, especialmente considerando que es un año preelectoral. En el 2027 habrá elecciones para elegir alcaldes, prefectos y concejales. Estimado profesor, gracias por atendernos. Es un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Saludos fraterno, licenciado José Medina, y gratitud reiterada por permitirnos a través de su espacio y su medio de comunicación llegar a la inmensa comunidad guayacense del país y en algunas partes del planeta. Para las organizaciones del Frente Popular está por culminar un año exitoso en la lucha. Un año en el que Noboa pretendió aplicar a rajatabla su política neoliberal, fondo monetarista, afectando derechos fundamentales de los trabajadores y los pueblos y los intereses nacionales. Se pretendió implementar una nueva constituyente que dé origen a una constitución neoliberal que viabilice la privatización de las empresas más rentables de la economía, que agilite la flexibilización laboral y la vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores y los pueblos, así como también el festín del patrimonio nacional de las empresas más rentables, como ya he señalado, la telefonía, las hidroeléctricas, también el patrimonio, los afiliados del IES y los despidos. En esa línea el gobierno persiste en continuar con los despidos. Al culminar el año pretende dejar a miles de trabajadores, empleados públicos y docentes bajo la modalidad de contrato y con nombramientos provisionales para culminar la relación laboral, lo cual implica mayor hambre y miseria para las familias de aquellos empleados y trabajadores del Estado. En esa medida, entonces, se ha burlado también de un irrisorio, de un pírrico incremento al salario básico unificado que no contempla un alza general de sueldos y salarios, no solo para los trabajadores del sector privado, sino también para los trabajadores, empleados públicos y docentes que tienen congelado su salario. Apenas se ha incrementado 40 centavos diarios, $12 al mes, que no alcanza siquiera para cubrir el transporte de los trabajadores, de tal manera que esto es una burla. En esa medida tampoco al aprobarse el presupuesto se contemplan los recursos para pagar el 40% que hace rato no paga el gobierno de Noboa del financiamiento de las pensiones jubilares, y que el IES, en vez del gobierno, le viene pagando ese 40% y le va sumando una abultada deuda que ya rebasa los 30.000 millones de dólares, causa principal de la crisis, de las pésimas prestaciones que tiene el IES, al igual que el Ministerio de Salud, en lo que tiene que ver a la falta de medicina, de cirugía y profesionales de la salud. En ese ámbito, entonces, el 2026, aparte de desearle al pueblo, a los trabajadores que gocen de buena salud, de renovado entusiasmo para continuar la lucha, porque el 2026 será un año de pelea, un año en defensa de la salud, de la educación, del seguro, de la seguridad social, pero en defensa del patrimonio nacional y de los derechos sindicales y laborales de los trabajadores. Para ese objetivo, entonces, el
Frente Popular ha resuelto convocar a un plantón el miércoles 14 de enero a partir de las 4 de la tarde desde el Parque Centenario de Guayaquil. Convocamos a las diversas organizaciones de trabajadores, de maestros, de campesinos, de la juventud, de las mujeres, comerciantes y diversos sectores populares a concentrarnos el miércoles 14 de enero para continuar la lucha contra los despidos, por el incremento general de sueldos y salarios, en defensa del IES, pero también en combate a la corrupción, a exigir sanción a los corruptos del gobierno de Noboa, en el atraco de más de 200 millones de dólares con Progen, también Austral, y en el caso del IE con la empresa Helberry, en la que se llevaron con Lama decenas de millones de dólares. En esa medida, entonces, exigimos sanción a los corruptos, la devolución de estos dineros robados, y en eso tienen que responder. Rechazamos la actitud cómplice, encubridora de estos atracos de la mayoría de la Asamblea Nacional, encabezada por su presidente Olsen y los asambleístas de ADN, que lejos de investigar y sancionar a los corruptos, han protegido a los ministros Roberto Luque, Inés Manzano, al exministro Chan, al viceministro Fabián Calero y a otros funcionarios que se han llevado la plata aprovechándose de la emergencia y de los apagones de más de 14 horas diarias. Por lo tanto, llamamos al pueblo a unir filas, fortalecer la unidad para la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores, los intereses de la patria, pero también para conquistar prefectos, viceprefectos, alcaldes y concejales que respondan a las demandas y a los intereses populares. No más Marcela Aguinaga, no más Aquiles Álvarez, no más los alcaldes que hay en los diversos cantones de la provincia que no han resuelto las demandas de la población, y requerimos que en esa prefectura, en esas alcaldías y en las juntas parroquiales vayan los luchadores consecuentes de los trabajadores, de los maestros, de los campesinos, de la juventud, de las mujeres, de los jubilados, para que esos recursos que llegan a los gobiernos locales sean invertidos con transparencia en la solución de demandas fundamentales y atención de derechos y servicios básicos que hace rato que están en el más indignante abandono. En este sentido, ¿cuáles estima usted que son las prioridades en las ciudades y provincias, especialmente en el tema de la seguridad, estimado profesor Cervantes, porque están demandándose por parte de los llamados GAS, los grupos las instituciones municipales y provinciales, que los GAD intervengan más activamente en el combate contra la delincuencia y además justamente para crear más empleo a los ciudadanos, profesor Cervantes? La prioridad en la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas es que se deje de invertir decenas de millones de dólares en publicidad, recursos que deben ser invertidos para atender las demandas de la zona rural, caminos, la reparación de caminos vecinales, la dotación de agua potable, de plantas de potabilización en toda la cuenca norte del Guayas, precisamente para que haya agua de calidad. No es posible que embalsar 2 plantas de agua potable, por ejemplo, estén en el más indignante abandono y no hayan resuelto los problemas de agua, al igual que el caso de Durán. Sigue la gente padeciendo por falta de agua. Tiene que invertirse los recursos en obra pública para generar empleo, y en esto debe también haber la participación directa de la comunidad, en el que la comunidad pueda poner en ciertos casos la mano de obra, las alcaldías y la prefectura entreguen los recursos para los materiales de construcción, pero también que se contrate a los
a los jornaleros, a los albañiles de esos sectores a fin de enfrentar el problema del desempleo. Tiene que en Guayaquil reducirse el incremento del precio del pasaje a los 25 centavos que estaba el pasaje. Tiene que invertirse en la compra en créditos para adquirir buses a largo plazo a bajo interés, así como también los insumos del transporte, como son los lubricantes, los neumáticos, repuestos y todo eso, a fin de que no se le cargue al pueblo con el incremento del costo del pasaje. Los alcaldes y prefectos tienen que definir acciones fundamentales, porque el gobierno busca eliminar la compensación el próximo año y trasladarle al pueblo el costo de esa compensación con el incremento del transporte. Los alcaldes deben reiterar que se congela el precio de los pasajes, se invierte en créditos para que se renueve el parque automotor del transporte público y también que se impulsen las obras para dotar de servicios básicos de calidad para mejorar las condiciones de salud y de vida de la población, como son el alcantarillado, agua potable, la canalización de agua servida, la pavimentación de las calles y mejorar la electrificación pública a fin de poder combatir los problemas que generan la inseguridad. Pero también tiene que atenderse el tema de la inseguridad con más empleo, con más inversión pública, y eso no lo van a hacer los actuales alcaldes y prefectos. Eso solo lo puede hacer nuevos alcaldes, nuevos prefectos provenientes de los sectores populares, de los que permanentemente venimos luchando y nos oponemos a estas políticas de abandono de las demandas fundamentales de la población. Finalmente, Unidad Popular ya tiene sus candidatos o está pensándolo, cómo se van a organizar ustedes dentro del proceso electoral venidero, profesor Cervantes. Bueno, la Unidad Popular ha convocado su convención nacional para el 7 de marzo en Guayaquil. Ellos van a definir sus precandidatos, sus propuestas unitarias, como el correísmo y el novoísmo tomaron por asalto el Código de la Democracia y han restituido el método de distribución de escaños, el método de Hong, que fue declarado reiteradamente inconstitucional. Vuelven con este método inconstitucional para llevarse por asalto con el 30 o 40% del electorado, llevarse el 100% de las representaciones. Eso implica entonces que Unidad Popular va a llamar a la unidad de otras fuerzas políticas, pero no se puede hacer unidad o acuerdos con más de dos fuerzas, solo con una fuerza más, sea el Partido Socialista o sea Pachacuti, pero en ningún caso con las dos por las reglas del Código de la Democracia que ahora se establece. Las organizaciones populares vamos a discutir los nombres de los precandidatos del Frente Popular, del FUD, de la UNE, la Federación de Trabajadores, el Seguro Social Campesino, y luego nos hemos de armar un frente social y político con las organizaciones políticas que lleguen a acuerdos para juntos ir en esta batalla electoral con las listas 2 para que los sectores populares tengan una opción electoral de cambio, de transformación, de honestidad y de combate a la corrupción. Le agradecemos mucho, profesor Juan Cervantes Gómez, por su intervención aquí en estopensamos.com. Y bueno, esperamos que el año venidero sea, perdón, un año de éxitos para su organización política. Gracias, profesor. Felicidades. Muchas gracias y feliz año para todos.